Esta Noches, conferencia comenzará a grabarse. buenas noches. Muchísimas gracias. Primeramente, agradecerles ahí su tiempo el día de hoy. Mi nombre es, como lo mencionó el ingeniero, Arturo Mendoza. Pertenezco a la compañía de Radio Ingenieros. Acá estamos en Monterrey, Nuevo León, y somos representantes de distintas marcas y equipos de medición. También brindamos algunas soluciones de medición eléctrica, termográfica. Va a estar acompañándome el ingeniero Manuel Arroyo, quien es el manager de México, y el ingeniero Guillermo Ulloa, que se encuentra ahí entre los participantes. Si tienen alguna duda, pregunta durante la presentación, igual podemos resolverla. La pueden escribir por el chat. El ingeniero Manuel va a estar apoyándome con la lectura de las preguntas, va a estar resolviendo las preguntas técnicas. Pues yo les voy a estar dando la introducción a la marca. Sí. Bueno. Bueno, Bender tiene tres rubros que son los isómeter, son los RCM y los analizadores de calidad de energía, pero ahorita nos vamos a centrar en el monitoreo de corrientes residuales, por sus siglas en inglés, RCM, Residual Current Monitoring, ¿sí? Y pues bueno, el origen pues, es hace 70 años, el ingeniero Walter Bender tuvo la visión acerca de una protección integral contra diferentes riesgos que representaba pues, el suministro eléctrico, por lo que esta tecnología, ingenieros, está situada en el sector minero, ¿sí? Fue el objetivo de esta tecnología es de vital importancia porque los paros inesperados, evita los paros inesperados, está monitoreando y en determinados casos pues hasta puede disparar en algunos eventualidades que pudiera tener ahí en el sistema eléctrico. ¿Sí? Ok. Bender está presente a nivel global, es una organización de origen alemán y ha podido consolidarse en diferentes sedes a lo largo del mundo. Un dato sobre nosotros es que invertimos el 15% de nuestra utilidad anual en beneficio de la investigación y desarrollo, y nos adaptamos pues, a los nuevos requerimientos que actualmente pues, es la industria 4.0, tener toda la información en nuestros dispositivos móviles. Sí. Ok, la importancia en el suministro. La continuidad del servicio debe ser criterio de diseño de cualquier instalación. Es decir, el diseño de todas nuestras instalaciones eléctricas debe soportar todas las cargas y obviamente que estén bien distribuidas, que estén funcionando eficientemente, etcétera, etcétera. Sí. Para cada cierto tipo de industria en sus procesos de producción, pues existen activos críticos, los cuales generalmente no pueden ser interrumpidos en seco o como dice la presentación, intempestivamente por riesgo de algún daño, que se puedan perder datos o simplemente porque pues la producción requiere que esté activo, que este activo esté funcionando, perdón. Por aquí tenemos algunos ejemplos pues muy básicos como la empresa Kia Motors, la empresa Heineken, en cuanto no pierden, si alguna de sus máquinas críticas se avería por 1 hora, 2 horas, y aparte de la falla, pues hay que detectarla, hay que ubicarla. Entonces, a lo largo de esta presentación, vamos a estar viendo cómo es que funciona esta tecnología. Seguridad. La importancia de las protecciones. Ok. Vamos a ver a lo largo de esta presentación, abarcando temas de seguridad de activos críticos, como se los mencioné, conatos de incendio y electrocución. Sí, entonces, como dice aquí, una instalación bien planeada con sus partes de riesgo protegidas y en lugares adecuados evita accidentes de personas o personales o incendios. Sí. La diferencia de un cortocircuito monofásico y una falla tierra. Ya todos, creo que sabemos cuál es la diferencia. De igual manera, por ahí estábamos planteando un ejemplo en el que supongamos que tenemos dos tableros. Uno de ellos se le acaba de hacer mantenimiento y al otro pues no se le ha hecho por mucho tiempo. A uno de ellos pues se le dejó una herramienta como casi no pasa aquí en México.
una herramienta que está haciendo contacto de una fase y el tablero está a tierra. ¿Y qué pasaría cuando se abre o cuando se energiza? Ocurre lo que estamos viendo aquí en la imagen. ¿Sí? Por otra parte, el falla tierra, supongamos que tenemos un tablero y no se le ha hecho mantenimiento por mucho tiempo, y busca ¿cómo se le puede decir? Un camino conductivo, ¿sí? Y esto sucede a través de un arco eléctrico. Entonces, la diferencia entre una y otra es la magnitud. Una pues, se presenta con en una falla de miles de amperes y la falla tierra se representa como un sobrecalentamiento. No son miles de amperes, pero sí ocurre que pues está calentando el conductor, se está degradando el aislamiento y puede ocasionar pues la falla tierra. Eso es la diferencia, sí, para este tipo de eventualidades. Sí. Y por último tenemos el monitoreo de ¿Perdón? corriente residual. Ajá. Sí, No, sí. es la de... Si nos ayudan con el micrófono y con No. alguna cámara que esté encendida, por favor, sean ¿Qué tan dije? amables para facilitar aquí el ancho de banda para nuestro ponente. Sí, no se preocupe. Ok. Y nosotros nos Los vamos a de estar centrando perdón, en la corriente residual. selección. No sé si por ahí sí se me escucha bien. Acabo de conectar más bien. Bueno, Sí se ¿se escucha, escucha? ingeniero, adelante. Excelente, excelente. Bueno, continúo. ¿Qué es la falla de tierra? Pues como le estaba explicando, es la circulación de corriente fuera de los conductores o dispositivos que usan la electricidad de una instalación eléctrica. Sí, como le estaba explicando hace unos momentos, ¿qué pasaría si hay una falla a tierra? Se está arqueando por alguno de los aislantes, bueno, de los conductores hacia los aislantes o hacia los dispositivos que estén aterrizados y pasa una persona y lo toca, se convierte pues la tierra, ¿no? La aterriza y pues toda la corriente va a pasar a través de la persona. Entonces esto pues podría provocar, o bueno, esto provoca algunos incidentes o accidentes que a su vez puede provocar pues el deceso de las personas o algún detalle de salud. Sí, también representa un peligro para la economía por el potencial riesgo de incendio, que pues es uno, y las instalaciones de los usuarios. Bueno, aquí no lo menciona, pero son los riesgos de energía, perdón, de falta de energía. Sí, o sea, que el dispositivo se desenergice. Sí, la electrocución de personas, como se los mencioné, pues es cuando una persona se somete a una tensión, se electriza sufriendo molestia, dolor, contractura muscular y pues eso es muy contraproducente porque pues, el músculo se contrae, uno no puede abrir la mano, y pues es lo que coloquialmente se conoce como quedarse pegado. Quemaduras, paro cardíaco y pues dependiendo de la corriente que se atraviese por el cuerpo, esta a su vez es función de la tensión de contacto. Ok, bueno, esto pues es dependiendo de cuánto es lo que esté este, a qué nivel nominal esté conectado el dispositivo que se tocó. Riesgo de incendio. Esto, pues debido a fallas a tierra, si por aquí tenemos una falla a tierra, el conductor se va a estar calentando y si hay algún otro objeto que sea flamable, pues va a agarrar ahí la chispa y pues puede ocasionarse un incendio. Sí, pues aquí nos explica que para que se produzca el fuego es necesaria la presencia, además de combustible y el oxígeno, una energía externa de activación que pues vendría siendo este conductor que está sobrecalentado debido a la falla a tierra. Tenemos otros como bueno el incendio que ya lo vimos y la no disponibilidad de energía. La desconexión automática de la parte afectada trae consigo riesgos para las personas, pérdidas económicas para la producción, daños en las instalaciones y circulación de corrientes entre la red y tierra. Esto es los ruidos. No sé si por ahí sí se me escucha bien, creo que por ahí alguien tiene el micrófono abierto. A ver, invitamos a alguien que tiene su micrófono encendido, si lo puede apagar, por favor.
igual, si pueden escuchar, yo continúo. Sí, sí se Este, escucha, ingeniero, pero le ok, pedimos al usuario ahí ok. tome notas a su nombre. Este, las causas de las fallas de aislamiento pueden ser durante la instalación o durante la utilización. La instalación, pues he visto o me ha tocado ver que pues ahí algunos contratistas pues están maniobrando el conductor y se lo someten a estrés mecánico y pues puede ocasionar la ruptura dentro del mismo. Sí, y durante la utilización, pues puede ser que en empresas que son acereras, en empresas que trabajan en un ambiente muy corrosivo, pues puede ser el polvo, el envejecimiento térmico de los aislantes, que también es debido o la temperatura en los procesos o sobre tensiones, sobre corrientes. El clima, número excesivo de cables en las canalizaciones, que pues bueno, eso ya sabemos cómo están las instalaciones eléctricas. Tableros mal ventilados, armónicos, sobrecorrientes. Los armónicos, pues ahorita ya hay muchos dispositivos no lineales y pues todo esto que conlleva a cierto tipo de fallos. Sí. Entonces, estas podrían ser algunas de las causas de fallas de aislamiento, ¿sí? Que a su vez provocan las fallas a tierra. Aquí vemos un diagrama que, pues como ya lo expliqué, la electrocución, tenemos un transformador de 23 a 220, 127, un tablero, y cuando alguna persona pasa cerca del tablero, no necesariamente que lo toque, a lo mejor trae, pues no sé, pasa cerca la mano y arquea, pues se convierte ahí en la puesta a tierra. Él actúa como un conductor y pues pasa lo que ya mencionamos. Tenemos aquí un diagrama de cómo se comporta la corriente en este circuito. Tenemos un motor trifásico, tres fases, un neutro y una tierra. Sí, aquí vemos pues el correcto funcionamiento del dispositivo, vamos a llamarlo foco. Tiene su conexión a neutro y su conexión a tierra. Sí, y aquí tenemos el correcto funcionamiento de la corriente. Sí, ¿qué pasaría si nosotros tenemos el conductor de la fase al dispositivo fallado? Pues pasa que no enciende y la corriente pasa a través del conductor directamente hasta la tierra y vuelve al suministro. Sí, de igual manera, si se encontrara la falla aquí, entre el foco y el neutro, de igual manera va a encender, pero la corriente se va a dividir entre la falla de aquí y la tierra. Sí. Y lo mismo si tenemos una falla en la bobina de algún motor, pues pasa que la corriente viaja a través de la carcasa está aterrizada y pasa lo que ya hemos visto varias veces, la electrocución. Si alguien lo toca, se hace tierra, puede estar sobrecalentamiento, etcétera, etcétera, o puede ocasionar que este motor, pues abran las protecciones del motor, ya si la falla continúa acrecentándose, ¿sí? En el tiempo. Sí, aquí tenemos cuándo se tiene que instalar equipo de protección contra falla tierra, que es un 70% de las sobrecorrientes, los ajustes. Todos estos se pueden encontrar en la NOM 001 en el artículo 230, igual con mucho gusto se los podemos proporcionar. Les leo algunas de estos requisitos que son que tiene que ser un circuito estrella sólidamente aterrizado. Su tensión no debe ser mayor a 150 entre fase y neutro. El interruptor principal tiene que ser mayor de 1000 amperes. La máxima calibración de falla tiene que ser a 1200 amperes. Y la apertura tiene que ser a 3000 amperes en un segundo. Sí, de igual manera, como les comento, podemos compartirles la sede. Igual, si ustedes la teclean, en Google. Yo la hallé hace unas horas. Entonces ahí está, no la venden. Viene en la STPS. Estas son algunas protecciones contra fallas a tierra. Son obligatorias por la NOM 001. Está el tipo residual y el tipo de regreso a la fuente. El tipo residual consiste en estar midiendo por el método de sumatorias, fases y neutro. Sí, y cuando hay alguna eventualidad, el breaker, pues, ahora sí que se acciona, acciona las protecciones.
Y el tipo de regreso a la fuente, tenemos aquí este dispositivo que está monitoreando la conexión del neutro y la Tierra. Y si llegase a encontrar alguna anomalía, pues sí, una medición arriba del umbral que nosotros le configuramos a estos dispositivos, pues en cualquiera de los dos casos, pues se abren. Aquí están los contactores, ¿sí? Y este tipo de protección diferencial es el más parecido a Vendor. Bueno, es el que nosotros manejamos. Es obligatoria por la NOM IEC 364 en un sistema TN y TT. El TN protege la vida y la propiedad contra las corrientes de falla de bajo nivel, es decir, que el equipo, la tierra, perdón, los neutros que tiene cada dispositivo están conectados a la tierra, ¿sí? Y en el TN protege las instalaciones donde son instalados cables largos, pero su conexión no es en cada dispositivo, es en el transformador, directamente a tierra con neutro. No sé si por aquí hay alguna duda. Hasta aquí. No, Arturo, permítame nada más complementar Claro. algo adicional. Bueno, como les acaba de explicar el ingeniero Arturo, si ustedes habló de tres conceptos que a veces parece que es una cuestión puramente semántica, mas no lo es. O sea, habló de cortocircuitos monofásicos, habló de fallas a tierra y habló de fallas diferenciales o residuales. Desde el punto de vista matemático, y por eso digo que pareciera semántica, porque desde el punto de vista matemático, pues todos sabemos que son las tres, cualquiera de las tres que acabo de mencionar, o que explicó el ingeniero Arturo, son fallas homopolares, ¿sí? Sin embargo, se les pone, pues, si matemáticamente hablando, digamos que son lo mismo, nada más diferencia entre ellos, como lo comentó Arturo, su magnitud. ¿Por qué se les pone diferente nombre justamente? Y se les llama falla, o sea, se les llama falla tierra, se les llama cortocircuito monofásico, se les llaman fallas diferenciales, defectos diferenciales. La razón tiene que ver con que se atacan de diferente forma. Y cuando me refiero a que se atacan de diferente forma, la manera en la cual yo voy a proteger mis sistemas contra cada uno de estos efectos es total y absolutamente diferente. Debido a que, como en la primera, que es el cortocircuito monofásico, las corrientes van a ser muy grandes, van a ser del orden de kiloamperes típicamente, o sea, del orden de miles de amperes. Entonces, mis protecciones convencionales van a poder identificar y localizar estas fallas y en su momento, evidentemente, como van a ser refasados, igualados o rebasados los ajustes de esta protección, pues una protección simplemente de un interruptor termomagnético, aunque no tenga protección de falla a tierra, es tan grande la corriente que se presenta en una de sus fases que definitivamente lo va a reconocer cuando es justamente un cortocircuito monofásico. En el caso de ya no ser esta, sino ser una falla a tierra, ya los dispositivos, o no cualquier dispositivo, puede ver estas condiciones de falla a tierra, dependiendo justamente la magnitud de esta falla tierra, pero para empezar ya estamos hablando ahora de decenas o cientos de amperes. De hecho, si te regresas una diapositiva, dos diapositivas, Arturo, por favor, ahí. No, ya. La tablita, ahí, ¿sí? Si se fijan, dice la máxima calibración para la falla a tierra son 1200 amperes. Es decir, sin importar si mi interruptor es de 5000, de 6000 amperes, mi máxima calibración debe ser 1200 amperes. Eso nos dice que justamente las corrientes máximas a las cuales vamos a estar esperando proteger son de 1200 amperes. Y ya más severas, pues vamos a empezar a entrar al orden, como decía, de los cortocircuitos, ¿verdad? Monofásicos. Entonces, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tengo un interruptor que tiene falla a tierra
¿sí? Y ese interruptor que tiene, bueno, perdón, un interruptor que no tiene falla tierra y que, por ejemplo, es de esos 1200 amperes, ¿sí? Que no tiene falla tierra. Y resulta que de nominal está teniendo unos 900 amperes, ¿sí? O 1000, y tengo por ahí 100 amperes, 80 amperes de una falla tierra. Pues si sumamos los 1000 más los 100, son 1100, y si mi interruptor es de 1200 y no tiene protección de falla tierra, jamás se va a enterar que existe esta falla y va a estar ahí por mucho tiempo, y es a lo que se refería Arturo, que puede provocar primero, pues evidentemente los cables también van a soportar esas corrientes, pero donde se esté presentando el arco, llámese en el motor, en los cables, se va a ir presentando un calentamiento cada vez mayor, degradación de aislamiento, o sea, va a aumentar progresivamente esta falla en temperatura primordialmente hasta convertirse en algo más fuerte y dañino para nuestros sistemas. Y luego de ahí para abajo, justamente la cuestión de las, bueno, pasas a la siguiente diapositiva, Arturo, ahí, y nos dice algunas de las maneras más típicas de hacer la protección de la falla tierra, ya sea con un cuarto sensor en el neutro para interruptores tetrapolares o para interruptores tripolares, también un cuarto sensor en el neutro que nos hace básicamente la suma vectorial de todas las corrientes, que debe ser igual con cero, o como en el segundo caso, el diagrama que está en verde, donde directamente está midiendo las corrientes que circulan en el puente de unión que tenemos entre el neutro y nuestra Tierra, ¿sí? Donde estamos aterrizándolo, ahí justamente ponemos ese sensor, o sea, tenemos nuestro TC, y está evaluando las corrientes que pasan por ahí, que en teoría, si no hubiera una condición de falla, debieran ser cero, ¿verdad? Y entonces ahí las evalúa y hacen los disparos. Y finalmente, el último de los efectos, pasa a la siguiente diapositiva, ¿sí? Que ya estamos hablando ahora de lo mismo que son corrientes justamente a tierra, pero de índoles o de valores mucho, mucho, mucho más pequeños con respecto a la falla a tierra, donde ahora estamos hablando dependiendo de miliamperes o de unos cuantos amperes, donde normalmente los ajustes máximos de este tipo de protección oscilan alrededor de los 30 amperes como valores máximos, y de ahí hacia abajo 20 amperes, 10 amperes, 2 amperes, 500 miliamperes, 30 miliamperes, o incluso, por ejemplo, algunas protecciones como las que se utilizan para los baños, que no son ni siquiera calibrables, ¿no? Que ya vienen a 6 miliamperes. ¿Con qué? Porque pues finalmente es la intención de proteger la vida del ser humano, por eso se utilizan en lugares húmedos, como decía, como los baños, donde ya necesitamos corrientes muy, 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 muy pequeñas para la activación, ¿no? Entonces, justamente la diferencia entre esas tres cuestiones va siendo la magnitud y la manera como vamos a hacer este tipo de protección. Ya, Arturo, disculpa la interrupción, adelante. No, adelante, adelante. De hecho, si los ingenieros por ahí tienen alguna pregunta, le quieren hacer, o en el chat, con todo gusto lo respondemos. Ok. Bueno, continúo. Sí, aquí estoy Bueno, viendo el chat. no sé si haya algunas. Creo que el chat De está arriba momento a la derecha. no tenemos preguntas, ingeniero. De momento no Excelente, hay preguntas aquí en el chat, entonces adelante, por favor, continúe usted. excelente, excelente. Ok, las protecciones reactivas versus las protecciones preventivas. Tenemos los dispositivos modulares de corriente residual, ¿sí? Y los monitores de corriente residual. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos, ¿sí? Aquí tenemos un RCD, que es un Residual Current Device, que cuenta con una simbología aquí, que es un contactor, en el cual si aquí se presentara alguna anomalía, alguna falla, manda la señal del toroide para acá y estaría abriendo el circuito, ¿sí? De hecho, aquí vemos dispositivo RCD. RCM, que es el que estamos viendo, ¿cuál es la función? Es alarmar, monitorizar y dar información al mismo tiempo, ¿sí? La normativa, pues es esta. El TC que admite es el A, el B y el B+. La diferencia entre estos se los explico muy rápido. Eh,
El tipo A admite mediciones en alterna, el tipo B admite mediciones en alterna y directa, y el tipo B Plus tiene una velocidad de análisis arriba de 20 kilohertz, a menos que me esté equivocando, ingeniero Manuel. Y puede ser toroides ya sean integrados o separados. ¿Sí? ¿Necesita algo más? Pues no, evidentemente no, porque pues ya tenemos el monitoreo y tenemos el disparo también. Sí, el MRCD, que es el dispositivo que les comento, dispositivo modular de corriente residual, la función es desconectar, es decir, aquí ya es una falla franca, ¿sí? Esta es su normativa, admite los mismos tipos de corriente, el toroide también puede ser integrado o separado y habitualmente se requiere comunicar algún breaker que ya esté previamente instalado, ¿sí? No sé si por ahí Ya. quiera agregar algo, Inge. Sí, mira, les comento lo siguiente. Normalmente, en la gran mayoría de los casos, sobre todo de este lado, por estas latitudes que estamos hechos más a la normativa americana, más que las normativas internacionales europeas, eh, normalmente la gran mayoría de nuestros dispositivos, a salvedad que indiquemos lo contrario, y digo a salvedad que indiquemos lo contrario porque normalmente si es algo que no indicamos, quien nos hace o nos vende los dispositivos o un proyecto nos los instala, típicamente va a instalar protecciones tipo A. ¿Y cuál es el problema de instalar protecciones tipo A? Que solo va a haber fallas en corriente alterna, ¿sí? Si yo tengo por ahí electrónica de potencia, tengo UPS, tengo variadores de velocidad, tengo arrancadores de estado sólido, etcétera, 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 y tengo fallas, por ejemplo, en la parte de corriente directa, el dispositivo no va a tener la capacidad de ver ese tipo de fallas y mucho menos de reaccionar ante ellas. Y hoy día pues sabemos que el mundo ya dejó de ser senoidal hace mucho tiempo. Entonces por eso sí es importante que este tipo de consideraciones se hagan porque si necesitamos un tipo B, entonces ahí vamos a ver corriente alterna, vamos a ver corriente directa, vamos a ver pulsante, o sea, como es la salida de un variador, así que, o de una UPS que es online, ¿sí? Totalmente pulsante. Y la diferencia entre el B y el B Plus es, digamos que, hasta dónde puede ver. Normalmente la normativa pone límites en cuanto, ahorita lo vamos a ver más adelante, en cuanto a hasta cuánto, qué frecuencia nos va a permitir ver. Y esto incluye también no solo la fundamental ni la pulsante, sino incluso lo que hoy conocemos que es visto por todos, que es la parte de los armónicos. Y el B Plus justamente dice que debe de permitir ver frecuencias hasta 20 kilohertz. Sin embargo, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, los de la marca Bender tienen visibilidad hasta 100 kilohertz. O sea, bastante, bastante, bastante amplia cuestión. Ahora, muy importante saber y remarcar la diferencia entonces entre los dispositivos de protección y los RCMs es esta. ¿Qué es lo que me conviene a mí más desde el punto de vista? Vamos a suponer, tengo una instalación y soy muy responsable y ya vimos dónde sí nos exige la norma falla tierra y dónde no nos exige, pero sin embargo tengo protecciones de falla tierra. Hay muchos sistemas que debido a su magnitud, y de hecho por eso así lo marca la norma, necesitan tener trabajo continuo. ¿A qué me refiero de trabajo continuo? Es más peligroso interrumpir el suministro que dejarlo trabajando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué pasa eh, en una mina, poniendo un ejemplo evidente, donde tenemos sistemas de extracción que están haciendo los cambios de atmósferas y si ese sistema se detiene súbitamente, entonces la acumulación del CO2 no la podemos ver, la acumulación del CO2, sin embargo, el que no la podamos ver no significa que no cause estragos y entonces puede hacer que ahí nuestros trabajadores pues en una primera fase hasta se desmayen, se empiecen a intoxicar o por el CO2 o incluso hasta pierdan la vida.
Entonces hay sistemas que debemos, antes de tenerlos, pensar bien si es lo que más nos conviene, ¿no? Como ese, hay muchísimos sistemas justamente, los hospitales, ¿qué pasa si agarro y tengo salas de cirugía y todo eso? Y pum, de repente, por proteger la falla tierra, hago un paro súbito de mis protecciones y dejo sin alimentación los equipos de soporte de vida. Pues definitivamente también ahí tengo graves problemas. ¿Por qué? Porque el paciente pues se va a quedar sin esos equipos de soporte de vida y también va a perder la vida. Entonces ahí también, para este tipo de situaciones justamente donde la cuestión de abrir los sistemas, aislar los sistemas por medio de la apertura de protecciones no es tan viable, es donde justamente se utilizan los RCMs o monitores de corriente residual. ¿Por qué? Estos dispositivos están pensados de tal manera que primero nos manden un aviso antes de pensar en la desconexión. ¿Un aviso en qué momento? Ahorita más adelante lo vamos a ver, pero la idea justamente es que nosotros podamos mantener el suministro sin interrupción y evitar pues todas las consecuencias que habló Arturo en un inicio, que es los potenciales riesgos de incendio, las electrocuciones y lo que hoy, aunque se cuantifica de una manera diferente, pero las cuestiones de el lucro cesante, que es cuánto te cuesta un paro no programado, ¿verdad? En la industria. Entonces, adelante, Arturo. Así es muy importante de lo que dijo el ingeniero, recalcar que, bueno, para nosotros hacer un levantamiento, conocer la instalación, por ejemplo, si vamos a proponer este tipo de sistemas, saber si hay algún equipo que pudiera meter, digámoslo, algún tipo de ruido en directa, como variadores de frecuencia, este, ¿qué otra cosa podría ser? Algún dispositivo que pueda meter componentes en directa. Por eso nosotros podemos ver aquí que tenemos el toroide de B+, y el B, que admiten fallas o componentes tanto en alterna como en directa. ¿Sí? Entonces, continuamos. Entonces, alarmamos o desconectamos en caso de falla tierra. Aquí nos da un tip la marca, el cual dice el verdadero beneficio para un cliente es no desconectar. Como lo mencionamos, los dispositivos RCM se están monitoreando y nos alarman en caso de algún aumento en el ajuste que nosotros previamente hicimos. Y claramente nos dice que el beneficio para el cliente es no desconectar la instalación de forma inesperada. ¿Sí? Evitar interrumpir las operaciones es igual a un lucro cesante. Sí, entonces algunos dispositivos no pueden parar en seco porque o se dañan dispositivos mecánicos o se pierde información, algunas tarjetas no soportan ese tipo de eventualidades y pues bueno, ya se la saben. Sí. Inge Manuel, ¿me pudiera apoyar en la explicación con lo de la industria 4.0? Sí, por supuesto. Fíjense que una cosa muy importante y que en este punto justamente debemos comentar es lo siguiente. Hemos estado tan condicionados, y esa es la palabra, tan condicionados a cierta forma de hacer las cosas durante tanto tiempo, porque nuestros estándares, nuestras normas así dictan que debemos de hacer las cosas, que hoy día nos cuesta mucho trabajo concebir una manera diferente de hacer las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Hoy la parte disruptiva cada vez es más fuerte. Si ustedes me lo preguntan a mí, yo en mi juventud o en mi niñez, si alguien me hubiera dicho, oye, concibes una compañía de taxis que se convierte en la más grande del mundo y la más importante del mundo y que no tenga ni un solo automóvil. ¿Lo puedes concebir? Creo que mi mente no podría haber concebido en ese entonces que eso pudiera existir. Mi mente era, bueno, si va a ser la compañía más grande de taxis, necesita muchos automóviles.
Y Uber rompió ese paradigma porque es la compañía más grande de servicios de transportación de taxi y no tienen ellos o no proveen ni una sola unidad. ¿Sí? Ustedes ya conocen ese modelo, ¿sí? Evidentemente por eso es un modelo disruptivo, porque finalmente es la más importante del mundo, pero no tiene ninguna unidad, ¿sí? No tiene ningún automóvil. ¿Qué pasa con Airbnb? Igual, el servicio de pernoctación más importante a nivel mundial y más grande que incluso las más grandes cadenas que hay hoteleras del mundo, ¿sí? Y tampoco tienen un solo inmueble, no cuentan ellos con ningún solo inmueble. ¿Qué pasa con Alibaba? Alibaba Group, ¿sí? Es el mayor minorista global y no dispone ellos de una mercancía, de ni una sola mercancía. ¿Qué pasa con Facebook? Bueno, sencillo, la empresa más grande de medios, todavía la empresa más grande de medios a nivel global y no genera ninguna clase de contenidos. Y encontramos de todo ahí, pero ellos no son quien los genera, sino son los propios usuarios quienes lo generan. Esta parte disruptiva donde la manera de hacer las cosas ha cambiado drásticamente, sobre todo para los que pertenecemos a cierta generación, es muy importante que hoy la contemplemos de una manera distinta, la protección también. Por eso mismo, están cambiando todos los conceptos de protección de un modo reactivo, ¿sí? De modo reactivo al modo preventivo, por todos los beneficios que esto conlleva, ¿sí? Es decir, ahora nosotros estamos, oye, ¿sabes qué? Y los dispositivos de protección y de falla tierra y de esto y lo otro, ¿y qué tan rápidos son? Y nos viene mucho a la cabeza eso, ¿por qué? Porque nos hicieron a la idea que deben ser dispositivos de muy alta, extra alta velocidad para hacer la protección o una protección cada vez más y más y más eficiente en cuanto a la velocidad para aislar esa falla. Incluso por ahí en tableros se empezó a utilizar dentro de todas estas condiciones de falla, tableros justamente que tenían ya las protecciones cuando se generaba al interior del equipo una falla, ya no en el sistema, sino en los propios equipos, sistemas pasivos resistentes al arco eléctrico, donde parecen unos búnkers, ¿no? Y lo que hacen es contener en su interior las condiciones de falla y por medio justamente nada más lo que hacen es direccionar toda esa presión positiva para que no la proyecte hacia donde el usuario pudiera encontrarse. Y algunos otros modos más, como la parte de detección de luz, detección de elevación de presión a ultra alta velocidad, para en caso de ocurrir esa falla, podamos aislarla con más velocidad. Pero hoy, ¿hacia dónde nos está llevando justamente ese cambio de paradigmas? Hacia la cuestión preventiva, es decir, hay que hacer algo antes de que se vuelva grave. Y eso es justamente lo que es los monitores de corriente residual. Dispositivos que van a estar vigilando nuestro sistema y dándonos notificaciones cuando ya vamos en camino de una situación grave. No cuando ya estamos en ella, como son las protecciones actuales, sino cuando nos estamos encaminando hacia ellos. Entonces, eso junto con lo que es la industria 4.0 y que uno de sus principales factores es la industria 4. El Internet de las cosas, nos está llevando justamente a esos modelos. ¿Por qué? Porque ahora las notificaciones y todo lo tengo al alcance del bolsillo. El manejo de datos con el Big Data. Entonces, todas esas grandes herramientas de la industria 4.0, decía, el Big Data, los datos en el almacenamiento en la nube, el Internet de las cosas, justamente están haciendo en combinación con esta nueva forma de ver las cosas, una manera más preventiva que nos evite justamente todos los grandes problemas que nos acarrean los defectos de aislamiento en nuestros sistemas. Entonces, sí va a ser muy importante que en esta nueva generación estemos abiertos a todos esos cambios que se van a presentar, bueno, no que se van a presentar, que se están presentando en nuestros paradigmas para hacer la protección más eficiente de nuestros sistemas y con todos los beneficios que esto acarrea. Adelante, Arturo. Excelente. Muchísimas gracias. Es que me gusta cómo lo explica. El RCM y el
MRCD, como lo plantea el ingeniero y como lo vimos, el RCD, como lo dice, son dispositivos que interrumpen el suministro de la operación. De hecho, aquí tenemos, esta es la gráfica de operación de un dispositivo RCM y vamos a ver el funcionamiento. Tenemos el RCD, la operación, y hay una interrupción. Después de la interrupción tenemos que hacer un plan de servicio y posteriormente pues la reparación. Con un RCM tenemos la operación y estamos obteniendo la información y podemos hacer un plan de servicios. Como bien lo dijo el ingeniero Arroyo, nosotros vamos a estar viendo toda esta información en tiempo real, ya sea que esté comunicado, que esté conectado el equipo y comunicándose a través de la red local de una compañía y a su vez, como se va a una nube, podemos nosotros consultar la información pues en dispositivos móviles o que nos envíe alertas a través del correo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos valores de ajuste, los vamos a ajustar a un 100%, que es un valor crítico, y a un 50%, ¿sí? Entonces, cuando se empieza a monitorear el RCM, la corriente, tenemos valores pues, que van empezando de cero, ¿sí? Hasta que llegamos al 50% del valor crítico, entonces nos arroja una prealarma, ¿sí? Entonces, este tiempo que tenemos aquí entre la prealarma y la alarma, que es la desconexión, nosotros podemos planificar pues nuestro mantenimiento, un paro planeado, que es muchísimo menos costoso que un paro inesperado, que aparte de que vamos a tener la interrupción, hay que localizar la falla, ¿sí? Entonces, nosotros localizamos, hacemos nuestro plan, hacemos el servicio, la reparación al mismo tiempo y seguimos con la operación y nunca hay una interrupción. Sí, entonces esta es la filosofía que tiene Bender, tanto para el isómeter, que es con aislamiento, como para el RCM, que es con monitores de corriente residual. No sé si aquí quiera complementar con algo, Inge. Sí. Aquí tal vez a varios de ustedes les surjan varias incógnitas, varias dudas con respecto a lo que acaba de decir. ¿A qué me refiero? Número uno, ahí en el punto donde dice punto de desconexión, es el punto crítico donde nosotros vamos a tener nuestras protecciones activas, donde vamos a tener nuestras protecciones en el punto de no retorno, ¿sí? En el punto donde tenemos que hacer desconexión sí o sí para evitar mayores daños. Y entonces, una vez que yo llego a ese punto de no retorno y de desconexión, ¿cómo me entero que hubo falla? Pues porque cuando empiezan a localizarme por radio, por teléfono y que, oye, ya acá se quedó sin energía la fila, la línea de 4 de producción o la nave no sé qué, y entonces empieza el corredero porque algo, o sea, paramos la línea de producción o paramos completamente la planta o etcétera, etcétera. Entonces, en lo que localizamos la falla, primero vemos qué sucedió. Después, híjole, vamos a la protección y, fue una falla tierra. ¿Y dónde fue? Y nos ponemos a buscarla. ¿Y qué pasó? No, pues una falla tierra, la vamos a buscar. ¿Y cuánto tiempo? Pues miren, lo que la buscamos, vemos de qué magnitud es, corregimos y restablecemos, pues al menos denme 3 horas. Y no, pues la gente de producción decirle que 3 horas vamos a tener parado híjole, llevamos 15 minutos y nos dicen que si ya vamos a acabar, ¿no? Saben los que han estado en las plantas productivas que así es esa situación. Entonces se vuelve una situación muy tensa, muy crítica, incluso hasta a veces decir, va a volar mi cabeza dependiendo los millones que se estén perdiendo por tener la producción parada. Y eso finalmente eso es a lo que hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo, durante muchos años. Entonces pensamos que es lo que se debe hacer, que es lo normal y que es lo que, pues lo que hay. Pero entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Que es la filosofía de Bender? Dice, número uno, prealarma. Oye, ¿no te gustaría que hubiera un dispositivo, un sistema, que en lugar de hacerte la desconexión como ahorita,
y decían aquí la pregunta también a la regional, ¿por qué al 50%? ¿Por qué no al 40%? ¿Por qué no al 20%? ¿Por qué no al 10%? ¿Por qué no al 80% de ese valor crítico? Sí, los dispositivos permiten que yo pueda configurarle cualquiera de esos porcentajes. Sin embargo, ¿qué pasa si yo hago una notificación muy temprana de un sistema? Notificación muy temprana me refiero que hago este aviso cuando la falla todavía es demasiado incipiente. Lo que va a suceder es que la voy a ignorar. Y como la voy a ignorar, se va a ir haciendo cada vez más y más y más y más grande, hasta que como me acostumbré a verla, va a llegar un momento en el que pues, se va a convertir en algo grave y otra vez llegamos al punto de desconexión. Ahora, ¿qué pasa si lo hago muy tarde? Es decir, que lo hago un 80, un 90% de mi valor crítico de desconexión. Bueno, puede ser que lo que ya no tenga es tiempo de reaccionar. Tiempo de reaccionar me refiero para hacer una acción correctiva y que me evite esas desconexiones. Entonces, yo le puedo configurar cualquier valor, pero la recomendación irá entre un 40 y un 60% del valor crítico. Por eso Arturo hablaba de un 50%, porque no estamos ni muy temprano ni muy tarde con ese valor. Y además, como esto, y además dice, no solo me manda esa prealarma, sino además monitoreo online, es decir, monitoreo en tiempo real. La gran mayoría de las fallas, no digo todos, pero un gran porcentaje de las fallas tiene un camino para llegar al punto crítico. Cuando me refiero a que tiene un camino, si es por humedad, si es por polución, si es por falta de mantenimiento, si es por envejecimiento, si es por cambios súbitos de temperatura, si es, bueno, por muchos y muchos, muchos factores, por mismos justamente armónicos que estén envejeciendo más rápidamente mi instalación, por, bueno, lo que sobran son causas por las cuales se puede estar dando mis condiciones, mis defectos de aislamiento. Pero entonces, si yo tengo mi sistema y tengo valores óptimos, ¿sí? Hoy digo, tengo valores óptimos, porque los estoy monitoreando ahora sí. Y vamos a suponer, hoy me manda la alarma, ¿sabes qué? Me voy a mis gráficos de tendencia, me voy a mis históricos, lo que decía el Big Data, y decimos, oye, ¿cómo estaban los valores cuando originalmente estaba todo en óptimas condiciones? No, pues, ¿sabes qué? Estaba por acá. Y ahorita ya nos mandó la prealarma. ¿Cuánto tiempo pasó de este punto? Porque normalmente, como es un sistema que lo que nos está comprando es tiempo para reaccionar, entonces la pregunta regular es, ¿y cuánto tiempo me compra este sistema? Depende mucho de qué es lo que esté provocando el defecto de aislamiento. Sin embargo, otra vez decía, si yo estoy analizando el periodo desde cuando estaba todo óptimo al punto de la prealarma, y vamos a suponer que pasaron 6 semanas en ese periodo que está evolucionando la falla de esa manera, entonces yo podría tal vez presumir que del punto ahora de prealarma al punto de desconexión o punto crítico, tal vez pudiera tener otras 6 semanas. Y eso evidentemente a lo mejor, oye, ¿saben qué? Me ayuda a tomar decisiones. ¿Cuándo tenemos el siguiente mantenimiento en esta área? No, ¿saben qué? Lo tenemos en 20 días. Ok, lo tenemos en 3 semanas. Perfecto, vayan localizando bien el circuito, qué es lo que vamos a requerir, si es en el motor, si es en los cables, dónde es el problema, para que lo tengamos bien identificado, si es que tenemos los materiales bien, si no los tenemos, vayamos habilitándolos y resulta que yo voy a estar monitoreando además diario cómo se comporta la evolución de esta falla. Y resulta que en una semana avanzó mucho más esa falla, ya no avanzó tan lento, empezó a evolucionar más rápido. Y digo, ¿saben qué? No vamos a llegar a las 3 semanas. ¿Sí? Empezó a evolucionar más rápido. ¿Saben qué? Este fin de semana hacemos justamente la corrección y entonces lo hacemos en el tercer turno, lo hacemos en el domingo, lo hacemos y me permite justamente tomar también esa clase de decisiones porque yo sigo monitoreando en tiempo real la evolución de esa misma. Es decir, entonces estoy viendo toda la historia que me llevó al punto crítico de desconexión. Toda la historia la puedo ver e incluso me la está justamente alarmando. Es lo que decía Arturo, ¿no? Me llega como, pues al teléfono celular, o sea, correos electrónicos, me llega. Y entonces ya me está notificando y entonces aquí la velocidad, la ultravelocidad de procesamiento
ya no es un valor crítico. ¿Por qué? Como lo que me está mandando es un aviso, ya es una cuestión donde, oye, ¿sabes qué? Es que el relevador que tengo actualmente de falla tierra tiene un valor de respuesta de 16 milisegundos. Ah, no, ¿sabes qué? No, compramos solo uno más alto que tiene en medio ciclo, estamos hablando de 8 milisegundos, es su tiempo de reconocimiento, de clarificación del relevador. ¿Y qué tan rápido es? Y yo diría, a ver, un sistema que al menos en el peor de los casos te está comprando horas de tiempo, ¿qué diferencia te haría en que fuera, en vez de 8 milisegundos, que fueran 30 milisegundos? La diferencia ya no te la hace porque no estás persiguiendo la desconexión. Debe de darte el tiempo suficiente para hacer la planificación de acciones correctivas. Entonces, esa velocidad, esa particular velocidad, se vuelve intrascendental en este punto, porque no estás llegando al punto de desconexión, sino te estás anticipando al mismo. Eso es a lo que me refiero cuando hablo de cambio de paradigmas, ¿sí? Quitarnos de cierta manera el paradigma de la protección convencional e ir al nuevo tipo de protección. Adelante, Arturo. Excelente, Ige, muchísimas gracias. Pues bueno, como lo mencionamos, pues este es una tablita en donde estamos explicando la información, pues, qué tipo de información es la que procesa y qué tipo de accionamientos tiene. Sí, el isómetro, que es el otro rubro que les comenté, y los NRGM, que son monitores para la resistencia de los transformadores. Sí, Si nos dan la entonces, oportunidad ujú. en otro webinar, hablaremos sobre otras de las tecnologías. Estos monitores de corrientes residuales solamente los podemos utilizar en los sistemas sólidamente aterrizados, exclusivamente, lo cual no significa que en otra clase de sistemas no se puedan vigilar las cuestiones. Sí, en los sistemas que son por un transformador delta-delta, lo que se conoce como no aterrizados o insulated o ungrounded o bueno, distintos tipos de nombres. Ahí hacemos la vigilancia no por medio de monitores de corriente residual, sino de vigilantes de aislamiento. Y en el caso de sistemas HRG ya sea, o LRG, o sea, de alta o baja resistencia de puesta a tierra, me refiero por medio de resistencias, también se utiliza otra tecnología, que si nos lo permiten en algún otro webinar, hablaremos sobre esas tecnologías. Ahorita nos estamos concentrando en los sistemas sólidamente aterrizados, porque el tema evidentemente es monitores de corrientes residuales. Adelante, Arturo. Así es, así es, así es. Ok, aquí vamos a ver un diagrama de cómo es que funciona el monitor del RCM, localización de fallas de aislamiento, que era lo que les comentaba hace unos instantes, que aparte de la interrupción, pues todavía hay que localizarlos, pero con este sistema no es así. Aquí tenemos suministro eléctrico trifásico y pues aquí sus cargas. Sí, estos dispositivos RCMS pueden estar monitoreando hasta 12 dispositivos. Aquí podemos verlo, un toroide bueno, el toroide abarca las fases y el neutro, ¿sí? De todas las cargas, y esa es solamente una medición, ¿sí? Entonces, puede estar monitoreando aquí hasta 12 cargas y si lo permite o si se necesitan monitorear más de 12 cargas, podemos comunicarlo con otro RCM en un tipo de comunicación interna que solamente ellos dos conocen y se puede estar monitoreando hasta 1080 puntos. ¿Sí? Entonces, en el caso de que apareciera una falla aquí en esta carga, ¿sí? Como aquí lo vemos, ¿sí? Entonces, la corriente va a regresar por este dispositivo, ¿sí? O va a determinar que hay más corriente en su sistema de tierras y pues vamos a localizar fácilmente la falla. A su vez envía la señal y
como está conectado a nuestro sistema interno, nos va a estar mostrando en qué carga es la que se está presentando la anomalía y qué tipo de anomalía es, si es una prealarma o si ya está más allá del 50%. Sí, Bueno, entonces, ujú, perdón, nada más, sí, estas adelante. 1080 cargas que menciona Arturo, consideren esto, se refiere a lo siguiente. Normalmente, sobre todo, que la idea es tenerlos en un sistema de monitoreo generalizado, en un sistema de monitoreo remoto. Eh, Podemos al mismo dispositivo de comunicación o gateway ponerle hasta 1080 puntos de medición, es decir, 1080 circuitos. Pues si estamos hablando a lo mejor de una planta grandísima, no quiere decir que, ay, si necesito 2000 o 3000 puntos, ya entonces ya no los puede medir. No, sí, definitivamente sí lo puedo hacer. Nada más que pues necesitaré otro módulo de comunicación, así uno cada 1080, ¿no? No quiere decir que no se puedan integrar, sino nada más que, digamos, es la limitante del módulo de comunicación para el monitoreo remoto. Y pues, si quisiéramos 10,000 puntos, pues metemos los 10 módulos de comunicación, ¿no? Así es, Inge. Adelante. De hecho, esto nos pasa también cuando tenemos diferentes tableros. Digo, tiene muchísimas más cargas. Podemos estar conectando en serie como si fuera un Modbus. Entonces, pues es básicamente lo que comentó el ingeniero. Se puede extender hasta 1080 puntos. Sí. Ventajas de nuestra filosofía: el incremento en la eficiencia económica, incremento en la seguridad operacional, mantenimiento optimizado, alta seguridad contra incendios, alta seguridad contra accidentes, elevada resistencia de puesta a tierra. Si todos estos los englobamos en todo lo que ya mencionamos, la eficiencia va de la mano con el incremento de la seguridad operacional, y el mantenimiento optimizado, como lo vimos, lo podemos hacer antes de que sucedan las eventualidades o desconexiones. La alta seguridad contra incendios, pues estamos monitoreando que ninguno de nuestros conductores llegase a presentar un sobrecalentamiento y a su vez provoque algún conato de incendio. Y la alta seguridad contra accidentes, pues es lo que ya vimos, que si las personas pasan cerca de algún equipo que esté energizado y haya alguna falla a tierra, pues que ellos se comporten como un conductor y pase la corriente a través de ellos. Sí. Normativa internacional, pues esto es lo que ya habíamos comentado, el RCD, que son los dispositivos de corriente residual, que son los que interrumpen el suministro, y el RCM, que son los monitores. Aquí en esta presentación, pues nada más es prácticamente las normativas internacionales bajo los que se rigen cada tipo de arreglo, sí, que con muchísimo gusto también se las podemos hacer llegar, y cuáles son los toroides con los que funciona, que es el tipo A, el tipo B y el tipo B+. Sí. MRCD, componentes. Tenemos dispositivos que es el dispositivo, el toroide, más un dispositivo que está procesando la información, y al final el dispositivo de corte. Sí, es lo que les comentamos, todo esta combinación que requiere de un arreglo más, que es el interruptor, que es el que va a disparar la protección, pues es a lo que se refiere por MRCD. Sí, estos son sus componentes. Sí, son para sistemas que ya están previamente instalados, o también estos también los podemos suministrar nosotros. Sí. Una aplicación podría ser la siguiente: de detección de fallas a tierras y la apertura de un circuito de potencia en X. Ok. Este módulo electrónico con transformador de corriente. Inge, ¿me podría apoyar con la explicación de este dispositivo? Sí, básicamente aquí en Vender, como finalmente es un mercado el mercado más común en México, de la parte de desconexión. Esta clase de dispositivos también los tenemos. Ahí sí, si me preguntan cuál sería el diferencial de tu dispositivo MRCD contra otros MRCDs del mercado, como tal, hablando desde el tipo de desconexión,
Ninguno, todos desconectamos, todos lo hacemos rápido, o sea, no ofrecemos ninguna ventaja competitiva. ¿Qué es lo que hace nada más? Eso sí, a un interruptor que tenga una bobina MIP-top dependiendo, una bobina de disparo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque así lo marca justamente que este tipo de dispositivos así pudiera ser, habilitarlo con falla tierra, poniéndole justamente el RSMD asociado a un interruptor, como dije, que tenga ya sea MIPTOP o bobina de apertura, y así podemos nosotros hacer la desconexión directamente, que es lo que son los MRCDs, ¿no? Hacer desconexión como tal. Otra vez, eso es el viejo paradigma, sí es uno, de hecho normalmente es la que termina justamente muchas de las personas, de los usuarios, de las áreas de ingeniería, determinando por qué. Pues porque dice, es que es lo que exige la norma. Y aquí hay un punto bien importante que me gustaría comentar, porque basado en lo que acabo de decir hace un rato y lo que dije en este momento, y que ha explicado Arturo, normalmente nos dicen, oye, entonces tú me estás diciendo que si pongo esta clase de dispositivos, ya no necesito protección de falla tierra como tal. La respuesta se las voy a dar con una analogía. Durante muchos años, en los automóviles se supo que, bueno, se empezó a ver que había accidentes y se empezaron a desarrollar tecnologías para que, una vez que sucedían estos accidentes, el usuario tuviera los menos efectos colaterales posibles, incluso daños, pero pues salvar la vida. Y por ejemplo, se empezaron a desarrollar muchas tecnologías como las barras laterales para contraimpactos, se empezaron a desarrollar los cinturones de seguridad y esos cinturones de seguridad que también tuvieron una respuesta muy rápida de bloqueo, que además fueran en vez de 2 puntos como eran al principio los cinturones de seguridad, que fueran de 3 y los materiales del propio cinturón y muchas cosas del tipo de fijación se fueron optimizando a través del tiempo para que brindara mayor seguridad. Después aún dijeron, ¿sabes qué? Mira, ya nos dimos cuenta con la experimentación que tampoco termina siendo lo más óptimo el cinturón de seguridad porque todavía se estrellan contra el volante y todavía se estrellan la cabeza así de lado contra un impacto lateral y, bueno, entonces, ¿qué pusieron? Ponle bolsas de aire y entonces originalmente empezaron con una en el conductor, en el piloto, y después con piloto y copiloto, y ya hay actualmente automóviles que tienen hasta 13 bolsas de aire, ¿no? O sea, por todos lados. Y entonces todas esas tecnologías partieron del mismo paradigma. ¿Cuál es el mismo paradigma? Una vez que colisiones hay que hacer sistemas que te resguarden, ¿sí? Y que te eviten los mayores efectos colaterales. Ese es el paradigma del cual partían todas esas tecnologías. Ahora, alguien dijo, vamos a partir de un paradigma diferente. ¿Y cuál es el paradigma diferente? Ustedes están partiendo de la colisión. ¿Y si hacemos un sistema anticolisión? Y es lo que ahora están empezando a hacer las automotrices, es decir, vamos a hacer sistemas de navegación anticolisión, donde por medio de sensores están evaluando tu conducción, tu velocidad, los obstáculos, la velocidad de los otros vehículos, o sea, están evaluando todo el entorno para que justamente si detectan una condición de riesgo que te va a llevar a la colisión, te frenen o incluso te desaceleren o incluso te frenen totalmente para evitar la colisión. Y si alguien preguntase, entonces con un sistema anticolisión ya no vas a requerir las bolsas de aire y el cinturón de seguridad, la respuesta es por supuesto que las vas a requerir, porque hay casos en los que tú no vas a provocar la colisión, sino alguien más las va a provocar. Entonces el sistema no te va a decir que frene o que te diga frena o lo que sea, otro es el que no frenó, ¿verdad? Otro es el que se impactó contra ti. Entonces, definitivamente en esos casos vas a necesitar las bolsas de aire y vas a necesitar el cinturón de seguridad. Hablando desde el punto de vista eléctrico, entonces, oye, entonces es lo mismo. Dices, oye, ¿y qué pasa cuando el daño es mecánico? Cuando alguien agarró y pasó un montacargas por encima de los cables y los dañó de manera súbita. ¿Qué pasa si, bueno,
cuando ya una cuestión, por ejemplo, mecánica o de otra índole, se sucede en el sistema. Bueno, pues definitivamente tenemos que tener la otra protección convencional. Sí, lo que está haciendo es un complemento para el estadístico general de incidencia de este tipo de fallas sea reducido en la medida de las porcentajes que puedan ser reducidos por las causas que lo ocasionan y que eso normalmente nos va a hacer una reducción de incidencias bastante altas. Pero finalmente este dispositivo MRCD, como otra vez les comentaba, es lo que la mente de todos los ingenieros electricistas tenemos programado. Entonces, una de las maneras de convertir un dispositivo, un breaker que no la tiene a protección de falla tierra, esa sería la que estamos viendo. No es preventiva esa que estamos viendo en la dispositiva no es preventiva, es reactiva totalmente. Pero finalmente también es algo que pues tenemos y desarrollamos. Aunque en esa particularmente oferta no tenemos un diferencial. O sea, todos los que hacemos eso, de hecho me atrevo a decir que casi nadie tiene un diferencial. ¿Por qué? Pues servimos para lo mismo, detectar y abrir lo más rápido que se pueda. Punto. Adelante, Arturo. Así es. Gracias, Inge. Ok. Aquí tenemos las normas existentes de rango de frecuencia, que es el tipo A, funciona en un rango de frecuencia de 500 a 60, que es en alterna, el tipo AC, el tipo A 42 a 400, sí, un rango de frecuencia de medida de producto Bender, pues está entre 42 a 2 kHz, que es el RCM 42X y el RCMS 150. El tipo B que va de 0 a 2 kHz, que es el que les mencionaba, de 2 a 2 kilos, y el B Plus que es de 0 a 20 kilos Hertz, de 0 a 100, que es el MRCB 30X o el RCMB B30X. Y estas pues son el tipo de RCB que funciona para cada sinoidal, ya sea en alterna, DC pulsante o smooth NDC. Es lo que les comentaba hace rato, fíjense. El Ujú. tipo A, la normativa nos dice que debe de reconocer fallas entre 42 y 400 Hz. Eso dice la norma. Los dispositivos de Bender, dependiendo, va entre 42 y 2 kHz o desde 0 hasta 1 kHz, dependiendo del tipo de RCM. Es decir, pero muy, muy por encima de los requerimientos que marca la norma. Para el tipo B, marca de 0 a 2 kHz. Ahí para los tipo B estamos con lo que requisita o lo que refiere justamente la normativa internacional. Para el tipo de los B+, la normativa marca de 0 a 20 kHz y nuestros dispositivos van hasta 100 kHz. O sea, básicamente en dos de los tres casos excedemos con mucho el requerimiento normativo. Es decir, la gama de reconocimiento es mucho, mucho más amplia en nuestros dispositivos. Así es. Así es. De hecho, aquí en Red tenemos un lema que es ir más allá de lo que requiere las normas. Sí, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Sí. Entonces, la detección de fallas del tipo B y tipo B+, que era lo que mencionábamos, que era lo que les mencioné, de hecho, que se me fueron los nombres. Algunas componentes que pudiera haber en el sistema pueden ser los variadores de frecuencia, rectificadores, como aquí lo vemos, ¿sí? Los drivers, los pulsos, y si tenemos ese tipo de componentes en un sistema, pues debemos utilizar este tipo de dispositivos que son los toroides tipo B o tipo B+, dependiendo el sistema, sí, que era lo que comenta el Inge en la diapositiva pasada, ¿sí? Entonces, la gama de productos RCM, RCD y los TCs, los toroides, son de la serie RCM. Pues tenemos los monitores de corriente diferencial tipo A para la vigilancia de AC, que es la que ya vimos, ¿sí? Es la convencional. La serie RCMA son monitores de corriente diferencial residual tipo B, que son este tipo de toroides, y los sistemas RCMs para la vigilancia de corriente de efecto, de carga, de neutro, de tierra, hasta 1080 puntos, que es la que ya mencionamos, ¿sí? Que ahorita vimos en el diagrama, ¿sí? Y esta serie MRCB
Son los módulos de vigilancia de corriente diferencial integrados para miliamperes para la vigilancia de corriente en AC y DC que van desde los 0 hasta los 100 kilos que son los B+, sí, con Modbus RTU que se adaptan a distintos protocolos de comunicación. Sí, las gamas de producto para cada exigencia, pues como ya lo vimos en diapositivas pasadas, los factores que pueden interferir en estos, ¿cómo se pudiera decir? Que pudieran ocasionar algún tipo de anomalía en el aislamiento, por ejemplo, para ocasionar una falla a tierra, pues viene siendo la humedad, el envejecimiento, la temperatura, polvo, productos químicos, carga, daños mecánicos, microcortes, picos de tensión, armónicos, para las cargas ahí que mencionaba el que ya no todas son lineales, y sobre y baja de tensión. Los sistemas de vigilancia vendor son la solución fiable para el control y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y para la vigilancia de la calidad de la red. Sí, se complementa con la calidad de la energía. Sí, es otro tipo de filosofía que va un poco más antes de cualquier eventualidad. Es muy importante aquí hacer mención, como menciona el ingeniero Arturo, que estos equipos nacieron en ambientes hostiles. ¿A qué me refiero? La compañía como tal, como lo mencionó Arturo, nació en las minas, en aplicaciones en las minas. Entonces el ambiente en mina es muy hostil. Tienes altas temperaturas, tienes humedad, tienes polución, tienes gente, tienes todo lo necesario para que las cosas salgan mal, ¿verdad? Ahí nació. Y además nosotros en los sectores en los que tenemos injerencia, estamos hablando de sectores del oil and gas, utilities, o sea, todo lo que es generación, toda la parte de lo que es industria general, sobre todo procesos electrointensivos, estamos hablando de embarcaciones y puertos, entonces, si ustedes ven todos los sectores en los cuales tenemos soluciones, dije, parques fotovoltaicos, etcétera, etcétera, entonces se darán cuenta que nuestros dispositivos están hechos para trabajar en entornos difíciles, difíciles en temperatura, difíciles en humedad, difíciles en polución y trabajar óptimamente en estos ambientes, que finalmente es la idea, ¿no? Con esto no quiero decir que los equipos sean NEMA algo, ¿no? Que a prueba de polvo, no, directamente no. Sin embargo, evidentemente, cuando están en sus gabinetes, no pueden aportar un chorro de aire, ¿verdad? Un chorro de agua, ¿verdad? Pero sí, evidentemente, las condiciones hostiles de los entornos comunes de ese tipo de ambientes que acabo de hablar, lo soporta sin problemas. Por eso está hablando de productos químicos, polvo, temperatura, envejecimiento, humedad, que se presentan en distintos sectores y todo eso. Tenemos certificaciones Lloyd, UL, conformidad canadienses, conformidad europea, bueno, toda una serie de certificaciones que hacen justamente que los equipos, además, cumplan con toda una serie de requerimientos muy, 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 muy estrictos. Adelante, Arturo. Perfecto, Inge. Muchas gracias. Aquí estamos viendo abajo los rubros, falla de aislamiento, fallas de tierra, calidad de la energía y supervisión remota. Que como dijo el ingeniero, si nos dan oportunidad, les podemos ahí brindar más información, algún otro webinar. Y para finalizar, pues tenemos algunas aplicaciones que nos gustaría compartirles. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, duda. Hola, ingeniero, buenas noches. Aquí en el Buenas chat noches. de momento no tenemos preguntas, ya se les hizo la invitación a todos los Excelente. asistentes a que puedan hacer sus preguntas aquí en el chat. Estamos al pendiente de sus preguntas y en cuanto las formulen, se las hacemos llegar a ustedes. Aquí se las Excelente. leeremos. Adelante, ingeniero, por favor. Excelente. Eso quiere decir que estamos explicando bien. Solo quiere decir dos cosas, Arturo. O explicamos muy bien o ya los dormimos a todos. Esperamos que No, expliquemos yo creo bien. que está muy interesante esta plática y creo que han sido eh, muy contundentes sus explicaciones, sus formas de llevar la sesión y considero que los ingenieros pues están esperando aquí el momento, ¿verdad? De lanzar las preguntas. Aquí Perfecto. dijeron Claro. además respecto a disponibilidad en el mercado, creo que noticias hay. Es probablemente lo que se refiere a lo que estaban comentando ustedes de todo esto que nos están diciendo. Aquí Eduardo García nos dice, es respecto a disponibilidad de mercado,
pues aquí en Querétaro, ¿no? ¿Qué noticias hay de esto que están comentando, de lo último que estaban comentando? Disponibilidad te refieres si se refiere a tiempos de entrega, esto, o disponibilidad en cuanto a que los podamos poner rápido en Querétaro. Mira, RAD es nuestro distribuidor, está en Monterrey. Monterrey. ¿Sí? Exacto, tenemos otro distribuidor que está en Morelia actualmente. Son nuestros dos distribuidores. Vamos a tener dentro de poco algunos otros, pero de momento son ellos. Ahora, en cuanto a la velocidad de que si lo tienen ellos y ponerlo en alguna parte de la República, gracias a estos 2 últimos años, y digo estos 2 últimos años donde muchas cosas las tuvimos que hacer por vía Cambiaron. remota, la parte de las entregas se ha agilizado mucho. Si lo tienen en existencia cualquiera de mis distribuidores, ponerlo en Monterrey, de Monterrey o de Morelia, en, no sé, Mérida, en Querétaro, típicamente es muy rápido, ¿sí? Ahora, si hablamos desde el punto de vista disponibilidad de los equipos, desde el punto de vista tiempo de entrega, si no lo tienen, va a depender mucho del tipo de equipos. ¿Por qué? Y les voy a hablar con la verdad. Ahora sí, otra vez, ahora sí le voy a echar la culpa a la pandemia, Los ahora 2 años. lo contrario. Sí, el suministro de los microprocesadores se nos ha estado volviendo un tema, no solo a nosotros, a todos los grandes fabricantes, Siemens, Schneider, ABB, Rockwell, etcétera, etcétera, porque la gran mayoría de los fabricantes de electrónica utilizamos microprocesadores de un tercero, ¿verdad? O sea, aunque la electrónica todo sea el diseño nuestro, el microprocesador no lo fabricamos nosotros. En la gran mayoría de los casos, casi nadie fabrica sus propios microprocesadores, ¿no? Y con esto de la pandemia, evidentemente, por los teléfonos, las tablets y las computadoras que se disparó la venta, entonces a todos los que nos surten electrónica nos están dosificando el suministro de microprocesadores. Por ende, hoy estamos con tiempos de entrega, cuando no los tenemos en existencia, un poquito largos, unas 8 semanas, de 8 a 10 semanas, para serles sinceros. Pero es por esa razón, no es que siempre hayamos estado así. Esperemos que en cuanto a esto, y además luego la adicionamos a la parte de Ucrania con Rusia, el conflicto bélico, nos complicó mucho las cosas en muchos aspectos en Europa. Entonces, debido a eso, hoy sí tenemos esos tiempos de entrega, 8 o 10 semanas aproximadamente, cuando algo no lo tenemos en existencia. Traté Sí, de hecho, de yo creo que va en ese sentido, que dice que se puede adquirir rápido en sitio, ¿no? Ese es el comentario del ingeniero Eduardo ahí García. está la respuesta, de las dos formas se las contesté. Claro, muy amable. Y otro comentario decían acá que todo tiende a la digitalización con la disrupción. Alibaba, pionero, ¿no? Yo creo que cuando Sí, estaban hablando de Uber, de estas empresas que no tienen ningún equipo, ningún auto, digamos, salió ahí el comentario de que, bueno, pues todo tiende a la digitalización con la sí, disrupción. sí, así Adelante, es. por favor, ingeniero, adelante. Excelente, Iges. Pues nada más para finalizar, les tenemos aquí unas aplicaciones que el ingeniero nos va a apoyar. Aquí pues les presento un rango de aplicaciones que pues, aplicamos en todos los ramos. En fotovoltaico, bueno, energías renovables, sistemas ferroviarios, data centers, centros de salud, en industrial sobre todo, que es donde estamos situados Radio Ingenieros, el oil and gas, e-mobility y puertos y embarcaciones. Generalmente quienes ya cuentan con esta tecnología, están más centrados en sistemas flotantes y son este segmento quien más ha adquirido esta tecnología aquí en México, son las plataformas. Sí, Miren, entonces, sí, sí, cuando hablamos, perdón, Arturo, regresas un poquito nada más. Cuando hablamos justamente de los mercados en los que tenemos injerencia, que son los que estaba mostrando, bueno, de ahí todavía industrial se despliega mucho en food and beverage, automotriz, bueno, de ahí industrial, metalúrgicos, derivan varios, digamos, estos son los mercados verticales de manera general. Si se fijan ustedes, el común denominador de lo que ustedes ven ahí es que son electrointensivos. ¿A qué me refiero electrointensivos? Una embarcación. No puede algo fallar nada más de repente y decir, pues ¿sabes qué? Falló ahorita, llámale
a un distribuidor que te traiga aquí cable, que te traiga un motor, que te traiga. No, estás a medio alta mar y entonces las cosas no son tan fáciles ahí, ¿verdad? Cuando hablas justamente de oil and gas y minería, igual estamos hablando de procesos que son muy, muy críticos de tenerlos porque se pueden volver explosivos, porque se echan a perder los materiales, porque, bueno, infinidad de cosas, incendios como el que acabamos de ver hace poco allá en Salina Cruz. Entonces, los data centers, ustedes dicen, ¿por qué un data center es electrointensivo si no es industria pesada ni nada que se le parezca? Porque finalmente ahí lo que su negocio es estar en línea. Y cuando hay una falla que les provoque estar fuera de línea, para ellos son pérdidas multimillonarias. Imagínense que los servidores de Google se detuvieran por alguna razón una hora. Serían pérdidas de miles de millones de dólares por tener una hora detenida, ¿no? Las utilities, o sea, la generación de electricidad, también dependiendo del tamaño de la planta, son pérdidas millonarias. Entonces, eso es el común denominador de todas esas industrias, que son ámbitos electrointensivos y que o causan accidentes o les generan pérdidas económicas fuertísimas si los procesos se detienen. Y lo que decía Arturo sobre que hablábamos cuando hablábamos de los sistemas aislados, aterrizados y todo eso, pues sí tienen un común denominador dependiendo del tipo de sistema. Si hablamos, por ejemplo, de embarcaciones, el 100% de sus sistemas no son aterrizados, el 100%. O sea, todas las embarcaciones utilizan sistemas IT, que es lo que se le conoce como sistemas no aterrizados, el 100%. En los centros de salud está mezclado, hay tanto sistemas sólidamente aterrizados como sistemas no aterrizados, como un tablero de aislamiento, es un sistema eléctrico no aislado, no aterrizado. También hay sistemas puestos a tierra. En los data centers, el 100% de los sistemas son sólidamente aterrizados. En los sistemas ferroviarios y de metro, dependiendo lo que es en la parte motriz, todos los sistemas también son no aterrizados. En las partes de señalamiento y todo eso, tienen mucha parte que sí es sólidamente aterrizado. En la parte de energía y utilities, hay mucha parte sólidamente aterrizado y otra gran parte también es eh, puesto a tierra por medio de resistencias. La industria, ahí sí, hay de todo, de chile, mole y de pozole, porque dependiendo del tipo de industria es lo que vamos a encontrar, ¿verdad? En oil and gas también prioritariamente sistemas sólidamente aterrizados, pero también hay por resistencias y también hay sistemas aislados en oil and gas, minería y idem. Entonces, cada uno tiene normalmente un tipo de común denominador para el tipo de sistema que es, con el cual se manejan, pero pues definitivamente para todos tenemos diversas soluciones. Adelante, Arturo. Así es, así es. Aquí tenemos un ejemplo o más bien un caso de aplicación de robots de soldadura o tomógrafos, un RCDV 30X, en donde, pues bueno, no sé quién lo implementó, Inge, no sé si Bueno, ustedes ahí tienen esos robots fueron para directos. animar, para Ujú. Audi, Harvester. Ahí justamente los robots que están haciendo sí los han visto que los robots están punteando. Digo, ahí esa es una punteadora normalita, no le hagan caso a la imagen. Estamos hablando de Claro. los robots de punteo. Por obvias razones no se ponen las aplicaciones reales porque los usuarios, al hacer aplicaciones toda la información en ciertos géneros, en ciertos rubros, es muy, 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 muy restringida. Entonces, aun cuando nosotros le realizamos los proyectos, nos permiten mencionar algo así como esto, pero no nos permiten dar mayores detalles y mucho menos imágenes, ¿verdad? Pero con Audi y Nima, que Hans vende, sí tenemos justamente aplicaciones de esa índole en los robots. También justamente en tomógrafos de Siemens, de manera estándar ya se está utilizando los dispositivos de nuestra marca. Esa es aplicación médica totalmente. Este, ¿Sigues, Arturo? Perfecto. Sí, de hecho hay una aplicación muy similar en las soldadoras de la empresa, no sé si se puede decir, una empresa coreana de carros, esa con Ujú. K. Y sí, también es la misma aplicación, para estar monitoreando los motores de cada uno de los brazos robóticos. La aplicación en un
en un teatro de verano Ramón Colazo, este es de Uruguay, y pues igual, monitoreo de fallas de aislamiento en un sistema TN con circuitos principales y secundarios. Sí, y Ahí aquí se preguntarán que para qué se utilizó la tecnología Vender. Bueno, un día sucedió esto. En un concierto en la noche, con lleno total del auditorio, resulta que justamente cuando están de inicio casi del concierto, hay una falla en alguno de los equipos. Porque además recuerden que siempre son equipos móviles los que llegan y ponen, no son equipo fijo. Entonces el equipo móvil típicamente está más susceptible a condiciones de fallo debido al trajín que tienen natural, ¿verdad? Entonces resulta que ¡pum! Se dispara todo. O sea, quedan iluminación, audio, video, todo, se fue debido a una falla. Entonces el problema es que no podían restablecer porque no localizaban en qué circuito había sido la falla y cuando restablecían, ¡pum! Otra vez se disparaba la protección. Resulta que empezó a haber algunos heridos, no de gravedad, porque cuando la gente se empezó a desesperar y trataron de desalojar y todo, bueno, esto así que empezó el caos, entonces hubo algunas personas aplastadas. Ninguna pérdida que lamentar adicional, pero sí hubo mucho caos, hubo algunas cuestiones de intentos de demandas precisamente por daños, por no tener ni la iluminación, cosas por el estilo. Entonces decidieron justamente aplicar la tecnología para que, como son equipos móviles, cuando alguien conectase sus equipos y detectaran que en alguno de los circuitos está la condición de falla, pues poder decir, ¿sabes qué? Revísate tus equipos porque alguno ya viene con broncas, ¿no? Por eso es que se instaló la solución en esa particular aplicación. Sí, Arturo. Bueno, ahí está. Sí, Ahí sí nos de hecho aquí permitieron está tomar ya, fotos. así es. Sí, aquí está el método de conexión que pues no es tan invasivo. Bueno, la verdad es que no es invasivo, teniendo algún espacio ahí en los SMs, realmente el equipo va montado sobre riel, y eh, pues aquí está conectado directamente el toroide y ahí está monitoreando. Sí, las tres fases con su neutro. Sí, sin problema alguno. Es un equipo pequeño relativamente, y puede ir dentro de cualquier CCM, y si no, pues es muy fácil de instalar, simplemente pues a otro CCM con un riel y sin problema alguno. Sí. Entonces, aquí tenemos una aplicación en data centers en la Ciudad de México, la empresa Continental, que es un fabricante alemán de ruedas para vehículos, y cabe recalcar que los alemanes siempre le dan, pues abren las puertas a tecnología que son de los mismos animales, alemanes o europeos. Entonces, pues aquí fue, me imagino que muy Sí. fácil la A- aplicación en a- data centers. Aquí, básicamente, la empresa Continental ya hizo 2 data centers aquí en México. Bueno, de sus plantas, evidentemente. Cuando hablo yo de data centers, acuérdense, no forzosamente tiene que ser un data center que se dedique a dar servicios de data center. Los data centers que hoy día las propias empresas tienen se han vuelto importantes por el tipo de manejo de información que se tienen los mismos, ¿verdad? Por uso de robots, por comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente la empresa Continental ahorita ya tiene como estándar nuestra tecnología en todos sus data centers. ¿Para qué? Para justamente el tier, ven que ahí va por tier, que tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, que tiene que ver con la criticidad o las horas fuera de servicio que puede tener el data center en todo el año. Y ya estamos hablando de continuidades que normalmente van del 99% de continuidad para arriba. Y tú dirías, o sea, ¿quieren llegar al 100? Sí, la idea es tener 0 horas y ahorita los tier 4 estamos hablando que ya estamos hablando de unas cuantas horas de falla al año, ¿no? Estamos hablando de todas las 365 por 24, la cantidad que da de horas, normalmente son, si mi memoria no es infiel, menos de 5 o 3 horas de falla al año. Y estamos hablando que llegar a un 99 terminan siendo de todos modos como 30 horas de falla.
Entonces, por eso es que van apretando cada vez más, porque es muy grave la parte de continuar en el servicio en los data centers. Estas implementaciones ya dos se hicieron en México con la compañía, les decía, de hecho realmente no es Ciudad de México, es Aguascalientes y León. Así es, de hecho, era lo que comentaba el Inge, que cómo tener un sistema de prevención de fallo en un sistema de data centers. Pues esa es la respuesta. Se puede haber pérdidas de datos significativas, por ejemplo, los data centers que tiene pues el INEGI, las empresas que también tienen sus propios data centers. Sí, nos ha tocado también para las compañías de cable, sí, que instalan data centers ubicados en ciertos puntos. Hay una aplicación que tienen. Este es el diagrama que se utilizó, cómo se comunicó, cómo se conectó, diagrama de conexión. Sí, y pues finalmente pues agradecerles, aquí están nuestros datos, el ingeniero Manuel Arroyo y un servidor, Arturo Mendoza, y pues estos son nuestros datos. Si tienen alguna pregunta, igual estamos aquí para atenderla, ya sea con el suministro o algún proyecto que tengan, también podemos estarles apoyando. No sé, ahí Inge Rubén, Inge Y Manuel. sí, bueno, primero más bien, no sé si tienen, dicen las líneas trifásicas, ahí hay una Así es pregunta. lo que les iba a leer. Sí, en las líneas Sí, en las trifásicas, líneas. en un solo toroide, sí, de hecho, mira, te comento lo siguiente. Como son toroides, bueno, esto es para el ingeniero Daniel Sierra, quien lo pregunta. Te comento lo siguiente. Normalmente, nosotros podemos aplicar esta tecnología en cualquier tipo de sistema monofásico, bifásico, trifásico a 3 hilos, trifásico a 4 hilos, corriente directa, en fin. Entonces, ¿cuál es, digamos, para resumir todas las respuestas en la misma que tú estás haciendo? Es esto. Tienen que pasar por el interior del toroide todas las líneas activas que pertenecen al mismo circuito, ¿sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, un tablero donde tengo cargas trifásicas, monofásicas, bifásicas, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, colocar uno como general para que me esté checando todos. Y por ejemplo, por circuito, decir, en la que es monofásica, entonces tiene que pasar por adentro del toroide la fase y el neutro, menos la tierra. Si es un sistema bifásico, si es un circuito, perdón, bifásico, pues las dos fases, ¿sí? Si es un sistema trifásico a 3 hilos, entonces las 3 fases tendrían que pasar. Si es un sistema trifásico a 4 hilos, entonces las 3 fases más el neutro. Es decir, todas las fases, incluido el neutro, que aunque no es una fase finalmente, pero se considera que es un conductor activo porque es una línea de retorno, ¿sí? Entonces, todas las conductores activos que pertenezcan al mismo circuito a proteger deben de pasar por la misma ventana del toroide. Y si fuera un tablero de corriente directa, ¿sí? Entonces el positivo y el negativo pasan por el toroide. Entonces, básicamente, todas las líneas activas deben de pasar por allá adentro. Oye, ¿y si son 2 conductores por fase? Pues entonces los 6 conductores deben de pasar por el toroide. Oye, ¿y si son 3 conductores calibre 500 por fase, o sea, 9 conductores del calibre 500, bueno, pues los 9 conductores calibre 500 por fase, si es todo lo que voy a monitorear, por ahí debe de pasar. Si les comento que hay una gran variedad de toroides, tenemos desde los toroides núcleos cerrados como los que están viendo, estos si se ven, si los ven en la imagen, se ve como si fueran 2 toroides, como un sándwichito de toroides. ¿Por qué? Justamente el otro, el amarillo, el del medio. Si se fijan, es como un sándwichito de toroides. ¿Por qué? Se ve como si fueran 2. Porque como es uno tipo B, ¿sí? Por haber electrónica, entonces está el reconocimiento de lo senoidal y aparte de la corriente directa y la pulsante. Entonces, justamente es un doble toroide en uno. O sea, está en la misma estructura, pero por eso se ve así.
Entonces, justamente dependiendo, tenemos de núcleo cerrado, tenemos de núcleo abierto, o sea, split core, tenemos Rogowski, o sea, de núcleo flexible. Entonces, hay distintas formas, distintos tipos de instalación, distintas así, para las necesidades particulares de cada instalación. No sé si quedó, Daniel, contestada la pregunta. Creo que sí, nos dice por ahí muy bien, gracias. No Sí, sé sí, si hay sí, alguna muchas pregunta. gracias. Muchas gracias. Un comentario aquí de Alfredo Lee Ali, quien es un ingeniero de Costa Rica que nos acompaña en esta tarde-noche aquí en este webinar. Enviamos un cordial saludo a Costa Rica, a los ingenieros de allá. Y aquí está el ingeniero Alfredo Lee Ali. Buenas noches, saludos. Daniel Sierra, Alfredo Ali, gracias, muy interesante. Daniel Sierra, muy bien, gracias. Bien, pues no tenemos más preguntas en este momento. Ingeniero, como comentario al Gracias. ingeniero Alfredo Lee, si es de Costa Rica, allá tenemos un distribuidor que se llama Smart. Si te quiere acercar a ellos también, ellos son distribuidores de la marca Bender en Costa Rica. Excelente, excelente dato para el ingeniero Alfredo Lee Ali, que nos acompaña esta tarde-noche desde Costa Rica. Pues bien, no tienen más preguntas, más comentarios aquí en el chat. Quisiera agradecer a los ingenieros por su participación en esta tarde-noche con el webinar que han compartido con todos nosotros. Si nos permite, vamos a compartir la pantalla. Ahí están los datos de los ingenieros. Para alguna duda, inquietud, Entonces, pregunta que tengan, ahí están a sus órdenes. En el ingeniero Manuel Arroyo Domínguez, ahí está su correo, su número de teléfono de oficina sí, por ahí o no celular. puse el mío, pero es Arturo Mendoza, pero igual aquí les vamos a dejar los datos. No sé, el ingeniero Apúntalos ahí en el Guillermo chat. Ochoa. Ah, sí, Muy ahorita se bien, lo ahí hay una pregunta adicional, dice, los interruptores dentro de gabinete, como se muestran, no cumplen están. la norma oficial mexicana. Eso es un Sí, comentario que nos está. afortunadamente eso fue en Uruguay. Tienes razón. Eso es en Uruguay. De hecho, tienes mucha razón. No es una aplicación de aquí. Y de hecho, si tú ves, la realidad es que no sé cómo esté mucha de su normativa en Uruguay. Este, te sorprenderías mucho de ver cómo está esa instalación hecha de ese particular teatro de verano en Montevideo. La realidad es que híjole, yo creo que no solo esto sería lo que menos te llamaría la atención. Tienen muchas cosas raras que tú dirías, ups, ups, sí, sí, ingeniero. Sí, Tienes mucho. sí, este es un mensaje de el maestro Eduardo García McPherson, de acá colegiado de CIMEC, y pues hace esta observación, pero bueno, ya se aclaró, ¿verdad? Que probablemente estas instalaciones, estos equipos están instalados, bueno, no quiere decir que allá estén bien o estén mal, sino que haciendo la referencia de nuestra norma oficial mexicana, pues acá Es no correcto, pasarían, nos comenta el ingeniero Eduardo. Y así es. para allá las gentes de Uruguay, bueno, pues habría que revisar cuál es su normatividad, ¿cierto? Para determinar si cumplen o no cumplen con lo que allá se De, aplica, ¿verdad? de hecho, De como este lado es comentario cierto. adicional, México, pues ustedes lo saben perfectamente, Adelante, ingeniero. somos copia de las normativas americanas. Belice, Guatemala, igual. Conforme te vas acercando al centro o sea, a Centroamérica, las normas empiezan a estar combinadas. ¿A qué me refiero? Normalmente empiezas a tener normativas europeas o americanas en el propio país, curiosamente. Y conforme te vas yendo hacia el sur, los cumplimientos son más bien europeos. ¿Sí? Digo, lo hemos observado nosotros digo, no quiere decir que sean totalmente europeos y que eso incluso esté cumpliendo la normativa europea. No estoy queriendo decir con eso tal, pero sí
Es así, conforme estamos más cercanos a Norteamérica, a Estados Unidos, tenemos más copia de sus normas y conforme se van haciendo hacia el sur, más copia de normas europeas y consideraciones europeas, por cierto. Pero muchas gracias, es muy cierto y muy importante hacer esta clase de observaciones. No, Sí, muchas gracias ahí al maestro Eduardo. Dice el ingeniero Benito también, colegiado de CIMEC. Bueno, pues muy bueno, gracias. Gamaliel Salazar, muchas gracias, saludos, buena noche. Y pues estamos llegando a la parte final de este webinar. Queremos agradecerle a los ingenieros por su participación. Nada más, si nos permite, vamos a compartirles aquí Claro. una pantalla para mostrarles esta parte que está aquí. Tin, 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 tin. ¿Me confirman si ya se ve en la pantalla? ya Sí, sé. que ahí se ve un reconocimiento. Muy bien, pues muchas gracias. A nombre del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, en este quinto Consejo Directivo 2021-2023, otorgan el presente reconocimiento a Manuel Antonio Arroyo Domínguez por su participación como expositor en el Círculo de Estudios mediante el webinar Monitoreo de Corrientes Residuales, llevado a cabo el 17 de mayo de 2022, de 19 a 21 horas, con una duración de 2 horas. Firma el ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Rutter, presidente del quinto consejo. De la misma manera, un reconocimiento para el ingeniero José Arturo Mata Mendoza, también por su participación como expositor en el Círculo de Estudios mediante el webinar Monitoreo de Corrientes Residuales, llevado a cabo el 17 de mayo de 2022, de 19 a 21 horas, con una duración de 2 horas. Y también firma nuestro presidente, el ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Rutter, presidente del quinto consejo directivo. Bien, con esto damos por terminada esta sesión, este webinar. Y vamos a ponerle por acá, entonces,